3:28 minutos. 3:28 minutos. Qué cosa tan grande. Qué ecológico estás hoy, Cristian. Pues hombre, Jochi tiene un amigo que lo llama, que se hace llamar el ecológico. ¿Por qué? Porque él cuida una serie de niditos. Pero viene la señora y se lo de barato. Vamos al aire. Pablo Macchini. Vamos a la, me avisa. En breve el presidente Medina desde la ONU. Me avisa cuando vayamos al Desde aire. el escenario de la ONU. Adelante, don Pablo. Si no, hay que estar bien atentos porque en cualquier momento, comenzó esto a las 3 y alguito, con Dios y la Virgen, en los próximos minutos escucharemos al presidente Danilo Medina. Pero a uno a veces le pasan cosas que dice, bueno, vaya usted a ver. A mí me ocurre que yo veo la información en cuanto a la joven madre Juliana de Guispierre y el problema que ella tiene con sus hijos. Se ha hablado mucho. Me interrumpe si comienza, por favor. ¿Pero está ahí ya? A ver, me avisa. No. Pero él está hablando. No está comenzando el introito todavía. Sí, pero hay un delay. Que hay un delay. Bueno, sí, bueno, señores, ya el presidente Danilo Medina está en el podium. En cualquier momento vamos a transmitir las palabras del presidente Danilo Medina desde la Asamblea General de las Naciones Unidas. Parece que el delay es bastante. Muy delay, muy delay. Muy bien. Lo tenemos. Bueno, el ¿Ya presidente Danilo Medina desde la ONU, adelante. A la labor realizada por el secretario general Ban Ki-moon, agradecemos su entrega en la búsqueda de soluciones para los conflictos que han sacudido al mundo en los últimos 10 años y le deseamos la mejor de las suertes en las nuevas labores que emprenderá. Este 2016 está resultando un año especialmente turbulento, con conflictos territoriales y tensiones identitarias abiertas en distintos puntos del mundo. Deseamos e impulsamos, por supuesto, que la comunidad internacional sepa encontrar una salida pacífica a estos conflictos. En primer lugar, por los millones de vidas que se ven afectadas por los mismos, pero también porque la urgencia inherente a estos dramas nos resta fuerza en ocasiones para atender problemas en apariencia menos acuciantes, pero que a la larga son los más importantes. Uno de estos asuntos, quizá el de mayor alcance y mayor potencial transformador a largo plazo, es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En las últimas 2 décadas, el rápido crecimiento económico que trajo consigo la integración económica global ha alimentado grandes expectativas en los países del sur. De hecho, se creyó que la prosperidad que habían disfrutado unos pocos países podía al fin estar al alcance de todos. Hay que reconocer que estas esperanzas no carecían de base. En efecto, en estas 2 décadas, cientos de millones de personas han salido de la pobreza. Pero no podemos dejarnos llevar por el triunfalismo. Tenemos la obligación de matizar el alcance de estas conquistas a la luz de los datos reales. Y debemos ampliar nuestras miras para observar en qué lugares y en qué áreas la llamada economía global no ha cumplido con las promesas que le hizo a la humanidad. Para empezar, debemos recordar que estos cientos de millones de personas recién salidos de la pobreza no pasan todas automáticamente a la clase media, ni necesariamente permanecen en ella todos aquellos que han logrado hacerlo. Tenemos así un nuevo segmento social, un segmento que ya ha salido de la pobreza. La palabra que se ha acuñado para designar la situación de estos hombres y mujeres es vulnerabilidad. Vulnerabilidad ante una situación de desempleo, ante la enfermedad de un familiar, ante la crisis económica o ante un desastre natural. Vulnerabilidad ante una serie de imprevisibles que pueden arruinar su proyecto de futuro
y devolverlo de nuevo a la pobreza en poco tiempo. Este grupo vulnerable abarca hoy a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, que representan más del 22% de la población mundial, según datos de las propias Naciones Unidas. Esta población es especialmente importante en América Latina y el Caribe, donde la mayoría de las personas ganan entre 4 y 10 dólares diarios. El reto que tenemos por delante es consolidar la situación de esta clase emergente. Debemos darles seguridad y proporcionarles las herramientas y habilidades que le permitan no solo desarrollar su propia vida, sino también participar en el desarrollo de su país. No lo duden, esta nueva clase social es en sí misma una gran oportunidad para nuestras naciones, porque tanto la expansión de su capacidad de consumo como su capacidad de ahorro hacen que esta clase social tenga el potencial de convertirse, como ya se ha dicho, en un bono de crecimiento económico similar al llamado bono demográfico con que cuentan también nuestros países. Esta emergente clase media, si logramos fortalecerla, demandará productos más complejos, de mejor calidad en todos los sectores, desde las infraestructuras hasta la formación, y en su camino de progreso, el avance de nuestros países y el resto del mundo. Pero para que se pueda realizar todo este potencial, debemos fortalecer las redes de seguridad y apoyo social, como la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, para impedir que los individuos vulnerables vuelvan a caer de nuevo en la pobreza. Si aprovechamos esta oportunidad, estos hombres y mujeres no solo pueden dejar atrás para siempre las dificultades, sino que además pueden convertir sus países en sociedades de clases medias, democráticas, pacíficas y también con menos necesidad de emigrar al exterior. Es decir, pueden ser la llave para cambios de largo alcance en nuestro continente. Señoras y señores, en el marco de esta Asamblea de las Naciones Unidas, la Agenda de Desarrollo Post-2015, con su adopción de metas de desarrollo sostenible, es una buena hoja de ruta para muchos de los desafíos que enfrentamos en América Latina, el Caribe y el mundo. Nuestro país defiende que tan importante es trabajar día a día por la reducción de la miseria, como establecer estrategias para garantizar que el camino de salida de la pobreza sea una ruta sin retorno. Sin embargo, para que estas metas se realicen, para que logremos sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, es necesario algo más que adoptar una serie de recetas e indicadores. Es urgente realizar cambios profundos en las formas en que se dan los intercambios comerciales y los flujos financieros. Es decir, es necesario revisar las reglas del juego entre países ricos y países pobres. Hablemos del comercio. Vivimos en una era de apertura comercial sin precedentes y mi país, la República Dominicana, como otros muchos, ha suscrito acuerdos de libre comercio con los principales bloques económicos. Esto debería ser mutuamente beneficioso y en muchos casos lo es. Sin embargo, si me permiten decirlo con total franqueza, hay ocasiones en las que los países desarrollados caen en la hipocresía. Tras más de medio siglo en el cual todo el mundo se protegía de todo aquello que otros países podían producir mejor, ahora los países desarrollados se niegan a reducir el proteccionismo al interior de sus fronteras, al tiempo que los tratados de libre comercio se lo exigen a sus contrapartes de los países en vía de desarrollo. Se quiere que nosotros, los países en vía de desarrollo, eliminemos la protección a los bienes industriales, pero ellos no eliminan los subsidios agrícolas. Para los próximos 5 años, por ejemplo, Estados Unidos empleará 97.800 millones de dólares en promedio anual para apoyar su sector agropecuario. Y por su parte, la Unión Europea, en su política de subsidio plurianual para el periodo 2014-2020, dedicará otros 408.000 millones de euros para subsidiar a su sector agropecuario. El proteccionismo agrícola de los países ricos le permite así inclinar los mercados en su favor, mientras que los aranceles
y las barreras comerciales excluyen de forma rutinaria a los productos de los países en vía de desarrollo. Además, otras barreras no arancelarias, tales como reglamentaciones fitosanitarias, cuando no son transparentes, ofrecen también impedimentos adicionales a los agricultores de los países en vía de desarrollo que procuran ingresar al mercado global. En vez de permitir estas distorsiones del mercado, en vez de hacer declaraciones retóricas, los países desarrollados deben dar pasos concretos para llevar a la práctica el ideal de comercio libre y justo. Recientemente, los países que tenemos tratados de libre comercio nos hemos visto obligados a revisar los términos de los acuerdos existentes a causa de esta práctica de proteccionismo que generan situaciones de competencia desigual. Para ayudar, los países industrializados deben aceptar una reducción significativa de su proteccionismo y sus subsidios durante las negociaciones comerciales actuales y a la vez asegurarse de que aumente la financiación en materia de desarrollo rural. Señoras y señores, de la misma forma que debemos buscar un comercio más justo, también debemos buscar que los flujos financieros sean aliados del desarrollo y de la productividad. Desde hace tiempo vivimos en una economía donde el sector financiero gana una importancia cada vez mayor. Esta es una realidad que trae tantas oportunidades como peligros. Todos pudimos comprobar, por ejemplo, cómo una crisis puramente financiera, como la que se desató en el año 2008, a partir de la quiebra de Lehman Brothers, logró en pocos meses poner en peligro los esfuerzos de desarrollo de años o décadas en muchos de nuestros países. Hemos tenido también la ocasión de comprobar cómo la libertad de movimiento de capitales puede ser usada con motivo de evasión fiscal o blanqueo de recursos. La República Dominicana, como tantos de los países presentes, solo pueden beneficiarse de unos mercados financieros más estables, más predecibles y mejor regulados. Así, este año hemos comenzado a adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para América Latina, GAFILAT, contra el blanqueo de capitales. Esta medida incluye una mayor supervisión de las instituciones financieras, mayor transparencia de las personas jurídicas y de la titularidad de los activos, vigilancia de las transferencias electrónicas, política de conservación de documentos, un marco de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua, entre otras medidas destinadas a hacer más seguro y transparente el sistema bancario de la República Dominicana. También conviene señalar que noticias como la del reciente fallo de la Unión Europea condenando a la empresa tecnológica Apple por 13.000 millones de euros en impuestos eludidos, según sus declaraciones, ponen en evidencia una realidad que ya conocíamos hace tiempo, que los paraísos fiscales no son esencialmente soleadas repúblicas del Caribe. Por el contrario, la gran mayoría está bajo jurisdicción de los países más ricos. Está resultando un año especialmente turbulento, contrariamente a la idea con tan conflictos difundida territoriales sobre los y paraísos tensiones fiscales como meros refugios del dinero, abiertas en son distintos mayor puntos del medida mundo. plataformas para operar Deseamos financiera y comercialmente e impulsamos, en los por mercados supuesto, mundiales de capitales. Que la comunidad internacional sepa encontrar no es dinero guardado una salida en un colchón, pacífica a estos sino conflictos. que forman parte íntegra de la economía En primer real, lugar, sustrayendo por los millones de recursos vidas que se y ven robando a afectadas por los estados mismos. sus prerrogativas, Pero también prerrogativas de soberanía fiscal. porque la urgencia inherente la a estos falta de dramas regulación nos de la pobreza, pero estableciendo las políticas de educación, salud, empleo y seguridad social que apuntalen lo conquistado y permitan seguir avanzando. Vamos a seguir apostando por el intercambio mundial de bienes y servicios, pero hagámoslo asegurándonos de que esos intercambios sean justos y en igualdad de condiciones. Vamos a abrir de par en par las puertas de la inversión, multiplicando las posibilidades de producción, de investigación y crecimiento, pero que se haga con las garantías de justicia y transparencia necesarias para que a medio y largo plazo esta inversión y este crecimiento estén al servicio de las grandes mayorías
y no de unos pocos. Vamos a buscar los consensos necesarios para humanizar la economía global. Vamos a llevar el aperturismo que solicitamos para los capitales también a la gestión de los flujos migratorios. Vamos a poner la misma creatividad y entusiasmo que empleamos en la puesta en marcha de negocios lucrativos en la búsqueda de soluciones para los que menos tienen. Los millones de personas que recientemente han salido de la pobreza son la mejor muestra de que es posible lograr grandes cosas cuando hay voluntad política. Estos millones de hombres y mujeres son también nuestro motivo más urgente y nuestros mejores aliados para seguir trabajando. Hemos dado grandes pasos, pero nos quedan muchos más por dar. Pasos que requieren de audacia y honestidad. Pasos que incluyen destruir tabúes, repensar los paradigmas y redefinir las reglas de juego. Nuestro país apuesta por la reducción sustancial de las desigualdades, pero no solo entre los habitantes más ricos y más pobres de nuestros países, sino también en la configuración de las relaciones internacionales entre países pobres y países ricos. Sentémonos a dialogar desde el respeto mutuo y la igualdad sin privilegios y por el bien común, y hagámoslo convencidos de que esta es la única forma en que la humanidad en su conjunto ganará. El tiempo de los juegos de suma cero pasó. Este es el tiempo en el que todos añadimos valor, en el que las alianzas se conforman para construir y en el que ningún aliado es pequeño. Cuenten siempre con la República Dominicana para avanzar en este camino. Cuenten siempre con nuestro país para trabajar por las grandes mayorías que necesitan de nosotros. Muchas gracias. Bueno, son las 3:45 minutos. Palabras del presidente Danilo Medina desde la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la 71ª reunión que se celebra en Nueva York. Pablo tenía el turno. Pablo, agárrelo ahí mismo. Sí, aunque es bueno hacer rápidamente que centró sus palabras en la necesaria lucha contra la pobreza, en la igualdad entre los diferentes países, sobre todo los del primero con el tercer mundo, en la necesidad de fortalecer la clase media, y hizo una especie de gran denuncia por la política proteccionista de los países desarrollados a través de una serie de argucias, eso lo decimos nosotros, no lo digo él. Y puso el ejemplo de Apple y de una serie de esos mismos artimañas. Lo cierto es que esa es una línea discursiva muy común en los presidentes de países subdesarrollados, una crítica, sí, una especie de, eso sirve una especie de catarsis. Pero bueno, pero yo decía, antes del discurso importante, discurso del presidente, ¿sí? Y que los paraísos fiscales no son esas tierras caribeñas. Sí, creo que Panamá que se lo agradeció mucho, claro. El hacer esa aclaración, ¿no? Pero bueno, yo decía que a uno le ocurren cosas a veces en su mejor buena fe. Yo leí la información en torno a lo de Juliana de Guiz y sus hijos, y me llamó la atención la parte donde ella decía que estaba en una situación de pobreza, su esposo trabaja aquí, ella vive allá en Yamasá, en el Batey Los Ovillos, y que ella no había podido sacar los documentos, el acta de nacimiento de sus hijos. Entonces a mí me digo, caramba, qué drama. Un asunto de ella dice que no tenía con qué como pagar el carro, de moverse, este tipo de cosas. A mí se me ocurre llamar al presidente de la Junta Central Electoral y le digo, Roberto, mire, estamos viendo esta situación, ¿no podría la Junta, que sé que está dentro de sus excepcionales prerrogativas, brindar ese tipo de ayuda como un acto humanitario? Pero así hay cientos de gente, sí, incluyendo dominicanos. Sí, no, ella es dominicana. Ella es dominicana. Sí, pero continúa ahí a donde voy. Para no perdernos. Entonces, yo le digo, ¿no podría la Junta
excepcionalmente, está dentro de sus prerrogativas y como un acto de solidaridad humana ante el protagonismo que tuvo esta joven, que fue la que, gracias al caso de ella, pues bueno, salió aquella cosa terrible, pero se resolvieron cosas a partir de la ley 169-14. O sea, fue un paso de avance y todo vino a partir de ella. ¿Y qué te dijo Roberto? Respuesta, señor McKinney, eso lo hicimos, ya yo ordené, todo eso que usted me acaba de decir, eso se acaba de hacer. Pero ¿y entonces? ¿Y por qué esto? No, porque cuando incluso hay un documento, el inspector va, ella lo que dice que no, que con él no, porque ella no puede hacer nada si no habla con su abogado. Pero no, pero que no es hacer nada, es lo que le estamos enviando para, como usted dice, que no tiene dinero para sacar el documento. O sea, a mí se me ha enviado desde la Junta para facilitarle esas cosas. Ella dice que no, llama al abogado que le dice a la persona, al técnico enviado, que ella no puede hablar con nadie sin antes hablar con él. No, pero señor, que yo no vine aquí a ningún diferendo, un problema, legal. ¿No? Esto es un acto de solidaridad, porque la Junta, como bien anota Ángela Costa, no tiene obligación de que si una persona, sus hijos, no tienen el acta de nacimiento, no tiene la obligación de enviarle a un técnico con un vehículo para que lo lleve al centro. Esto se ha hecho excepcionalmente. Entonces solo quería contar esa anécdota, no sé a dónde va a llegar esto. Ella en una entrevista, lo que insiste es que ella nadie le ha ayudado. Bueno, pero los que le acompañaron y lo que le dieron aquella vez, hicieron campaña, que no le ayudaron. Pero que no se trata de resolver, porque una ONG, no, una ONG la ayudó. Y ahora la votaron. Porque una ONG no es el Estado Dominicano para regalar. O sea, de nadie en particular. O sea, era un problema que afectaba un segmento. Sí, pero además que estuvo muy bien todo lo que ocurrió, gracias a lo que ocurrió con el caso de Guy Pierre, fue que por lo menos hay menos casos de injusticia en todo esto. Lo que quería solamente era destacar esta parte, que yo lamento mucho esa actitud, porque la posición era sencillamente por lo que yo llamé, ¿no? Entonces ahí está el drama. Solo quería esta parte dejarla. ¿Se puede hacer algún? ¿Se termina ahí? No, pero el sí, se puede decir. Gracias, Pablo. Sí, cómo no. Mira, es un tema que va a ser debatido por mucho tiempo de manera permanente en nuestro escenario. Y yo, con todo el respeto que siempre tendré por ti, Pablo, quisiera me permitieras hacer un par de aclaraciones. Claro. Para ver si tú me entiendes en el planteamiento. Mira, ¿qué pasó con la situación de la sentencia 168? Que tú muy bien precisas. Es ella la protagonista de aquella sentencia, porque ella toma una iniciativa porque le tenía documentos, la Junta se los quitó después de habérselo dotado, de haberla dotado de documentos. Y allí todo el mundo entendió que ciertamente había una violación de un derecho que había adquirido. Entonces la Junta se monta sobre su demanda, ordena a la Junta Central Electoral, atención país, ordena a la Junta en primer lugar, primer aspecto que toca la sentencia. Invito al país a que lea el dispositivo de la sentencia, que son 3 artículos, no más, media página. Lo leen y ahí está todo el contenido. Lo demás es los considerando, los atendidos y los vistos. El contenido de esa sentencia son los 3 artículos del dispositivo. 1. Mire, Junta, usted no puede prevalerse de su propia falta. Sean unos vagamundos los oficiales civiles que estaban haciendo esa vagamundería, vendiendo papeles, que se hicieran lo que hicieran, estaban revestidos de una autoridad y dieron documentos. Por cuanto a esta joven de Guis tienen que devolverle su documentación. Y a quienes estén en esa misma situación,
De ahí se desprende que la Junta Central Electoral le entregó a 63,000 personas documentos que se lo habían negado. ¿Correcto? Uno. Incluyéndola a ella, que fue la primera, la actora. Segundo aspecto que toca la Junta Central Electoral, el problema, Pablo, de dos tipos de personas que estaban en una situación delicada en el país. Gente que vino de manera individual o contratado por el gobierno a trabajos de caña, a trabajos de campo, y se quedó en el país sin documento. Y otra situación se generó con los descendientes de esa gente que vino al país, se quedó y no tenía documento. ¿De Peor acuerdo? todavía. Esos dos aspectos lo toca en su segundo lugar la Junta, la sentencia. Y la sentencia le dice, esa sentencia hijeputa y vagamunda, y esa sentencia de esa sentencia le dice pero por Dios, a dos poderes del Estado, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo: miren, jovencito, aquí hay un problema serio de gente que tiene 30 años, 100, 20, 40, 5, viviendo en el país, que está en esta situación. Tienen que resolverlo mediante la naturalización. Y ahí nace la ley 169 para resolver el problema de esa gente, que son dos vertientes: los que nacieron y no tenían papeles, y los que vinieron y no tenían papeles. A esos que vinieron y no tenían papeles, le dice entonces ya la ley todo un procedimiento de cómo accionar en ambos casos para la naturalización especial. Naturalización especial. Mira, estamos atrasados en el cambio por la colocación del discurso. Vamos a seguir con el tema después de los comerciales. Cambio y fuera más. El sol de la tarde. Inicia el año escolar con energía, tomándote una deliciosa taza